Bienvenido, esto es A la Luz de los Salmos y hoy ya vamos a estar en el capítulo 112, así que toma tu Biblia, toma tu libreta y te invito a tomar notas, a que lleves conmigo las referencias que te voy a ir dando de algunos pasajes bíblicos para que podamos juntos estudiar la palabra de Dios el día de hoy. El Salmo 12 refleja un hombre que teme a Jehová y es la sabiduría de este hombre que también refleja el temor de Dios. También el Salmo 112, al igual que el 111, es un salmo acróstico. En el salmo anterior, Dios muestra su gloria, su majestad, sus grandes obras, sus maravillas, su fidelidad, su justicia. Y al igual que el Salmo 111, este Salmo 112 es un salmo acróstico que se componen de las letras del alfabeto y cada frase utiliza una letra del alfabeto sucesivamente. Así que vayamos rápidamente ahí al Salmo 112 y vamos a estar mirando algunos contrastes, porque te decía que en el Salmo 111 habla acerca de toda la gloria que Dios recibe, de todo lo que Dios es. Pero ya en el 112 también vamos a ver cómo es la vida del hombre que teme a Jehová. Dice el primer versículo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Comienza igual que el capítulo 111 y 113, con un aleluya. Tal parece que el salmista está interesado en involucrar a aquellos lectores, en involucrar a aquellos que lo están observando, a alabar el nombre del Señor. Al igual que en el 111, el 112 también tiene esta palabra al inicio de aleluya. Lo veremos también en el Salmo 113. Pero una de las cosas que siempre tenemos que estar recordando, y es lo que el salmista está haciendo con esta palabra aleluya, animar a otros a hacerlo. No solamente eres tú, no solamente es los que están a un ladito tuyo, sino que animar a otros, más allá de tus puertas, a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Dios. Miremos la primera parte: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Tres cosas que vamos a estar mirando aquí. La palabra bienaventurado quiere decir 3 veces feliz o muchas veces feliz. Y también vamos a encontrar ahí la palabra teme. La palabra teme es derivado de la palabra temor. El hombre que confía en Dios, el hombre que teme a Dios, es bienaventurado, es feliz, tiene temor, pero también se deleita. Así que miremos estas 3 características bien rápidamente, mientras que el 111, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo se conecta con este capítulo 112? Porque ahora miramos que el hombre que teme a Jehová tiene estas 3 cualidades. Es feliz. ¿A quién no le gustaría ser feliz? Sin embargo, el ser feliz parece que muchas personas no lo han encontrado. Y es que cuando Cristo viene a la vida del hombre es transformada. Y ya no es feliz por lo que lo rodea, sino que porque Cristo mora en la vida de ese hombre. Miremos también ahí la palabra temor. ¿Qué cosa es la palabra temor? En nuestros días, por ejemplo, mucha gente tiene temor de lo que está pasando. Mucha gente tiene temor porque algunas veces ha sufrido extorsiones, ha sufrido secuestros. Pero no es esa la palabra temor. Vayamos a los significados. También quiere decir respeto, reverencia también. Así que el hombre que teme a Jehová tiene una profunda reverencia, se asombra de las cosas que Dios hace, está maravillado, se impacta de lo que Dios es. También eso podría ser una buena definición para el que teme a Jehová. Y por último tenemos ahí la palabra deleitar. Dice: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Tú te deleitas en los mandamientos del Señor? ¿Te deleitas en esos estatutos y decretos que Dios ha dado? Escudriñas la palabra de Dios, meditas en ella. Aquí la palabra deleitar también significa se gozan, se alegran. En el Salmo 119, 47, miremos qué dice. Salmo 119, 47, dice de la siguiente manera:
y me regocijaré en tus mandamientos, las cuales he amado. Y es que el hombre sabio se caracteriza por eso, por amar la palabra de Dios, por regocijarse en la palabra del Señor. Son buenas características que podemos encontrar en el hombre que teme a Jehová. El hombre sabio tiene estas tres cualidades, que es feliz, que teme y que se deleita. Miremos también que el hombre que teme a Jehová guarda su palabra, y también la palabra de Dios, la que puede sernos útil para librarnos de nuestros temores. Hay otros temores que no provienen de Dios, pero el único temor que nos trae sabiduría es el temor a Jehová. Vayamos al versículo 2. Dice el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Una de las cosas que tiene también el hombre que teme a Jehová es esta característica. Tiene la bendición de compartir los mandamientos de Dios con su familia. Y muchas veces este es uno de los principios que nos ha fallado como hijos de Dios en casa. Porque a veces nos alimentamos nosotros de la palabra de Dios, pero nos olvidamos de alimentar a aquellos que nos rodean, aquellos que están en nuestro entorno, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros nietos. La palabra de Dios dice aquí, si su descendencia se dará poderosa en la tierra. Y aquí la palabra poderosa tanto puede significarse en riquezas o en influencia, como también puede referirse también a su testimonio. Un testimonio de un hombre que teme a Jehová impacta vidas. Y dice ahí, la generación de los rectos será bendita. Dios derrama bendición en el hombre que teme a Jehová y pone en práctica estos principios. En cualquier parte que se para, su testimonio lo refleja como alguien que teme a Jehová. En el Salmo 25:13, ve conmigo ahí al Salmo 25:13 y vamos a encontrar algunas otras referencias acerca de este capítulo. Dice el Salmo 25:13. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Es una de las bendiciones que uno puede recibir cuando uno es temeroso a Dios, cuando hay sabiduría en nuestra vida. Primero, pudiera ser que esto traería paz, esto va a traer justicia y también va a traer instrucción. El hombre que teme a Dios también instruye a otros a hacer lo mismo. Y de hecho, nosotros hemos visto con nuestros ojos que cuando ponemos en práctica estos principios, muchas veces Dios nos da el privilegio de gozar de bienes materiales, aunque también te diré que uno de los beneficios que uno goza, y debería ser la principal y la primordial, es el beneficio espiritual que Dios trae a nuestra vida, el crecimiento espiritual, el conocerle a Él también, el impartir con otros este conocimiento, el tratar de impactar a otros con nuestra sabiduría que emana de Dios. El versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Aquí hay mucha verdad. Aquí hay mucha verdad. Bienes y riqueza hay en su casa. Tanto puede ser en lo material, en lo económico, no, en la prosperidad material, que también esto, ahorita vamos a aclarar un poquito este punto, pero también nos recuerda que también esto podría también enfocarse a lo que fue el antiguo pacto. Vayamos ahí a Éxodo 3:17 y veremos qué se le prometió al pueblo de Israel en Éxodo 3:17. Y hoy te voy a dar un poquito más de citas para que vayas corroborando conmigo. Dice el 3:17 de Éxodo, dice lo siguiente. Y he dicho yo, os sacaré de la
aflicción de Egipto, a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y por eso te decía que el versículo 3 del 112 es que Dios les había prometido un lugar donde iba a fluir leche y miel, donde iban a ser bendecidos en lo material, en lo próspero. Ellos no iban a sufrir carencia, pero también más adelante vimos cuál era el pago también de la desobediencia. Y recordemos que estamos hablando del hombre justo, del hombre temeroso, el que teme a Jehová, aquel que es sabio. Cuando pone en práctica estas cosas, Dios también le bendice. Ahora, te decía que íbamos a ampliar un poquito este tema del versículo 3. La pregunta que te traigo ahora, entonces, ¿todos debemos de ser ricos y prósperos? Aquí nos está diciendo, bienes y riquezas hay en su casa, aquel que es temeroso de Dios. Mi pregunta que te hago es, ¿todos los cristianos debemos de ser ricos y prosperados? Y la respuesta es muy sencilla, claro que no. Podemos tener mucho cuidado con estos versículos porque cuando se tuercen y cuando no se le está dando el significado que es, podemos llegar a la conclusión de que todos debemos de ser ricos. Vayamos ahí a Mateo 6:33 y estas son palabras de Jesús. Mateo 6:33 nos dice lo siguiente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y un punto muy importante aquí, el hombre sabio siempre buscará el reino de Dios y después la justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas veces cometemos el error de buscar primero las añadiduras que nos van a llevar al fracaso, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Otra vez, vayamos ahí. También recordemos que hay muchos cristianos piadosos que aman a Dios y que son ricos, pero al igual hay personas que aman a Dios y son pobres. Vayamos ahí a 1 Timoteo 4, 7 y 8. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y checa que dice el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. En nuestros días hay un gran número de cristianos pobres. ¿Por qué? Y esta es una buena pregunta también. Respóndete por qué. Si estamos mirando ahorita acerca del que el que teme al Señor, pues el versículo 3, según el versículo 3 dice que debe tener bienestar y riqueza. Pero vamos a ver la realidad y por eso te decía que esto casi aplica más a lo del antiguo pacto que al nuevo pacto. Jesús mismo dijo, a los pobres siempre lo tendrán entre ustedes. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Será que son pobres o somos pobres por no temer a Dios? Claro que no. En la sabiduría de Dios y en su soberanía, Dios provee a cada uno según nuestra capacidad y según el propósito de Dios. Pero eso sí, a los que Dios ha bendecido también les hace el llamado a ejercitar la piedad. Y vemos de que esto requiere de práctica. Muchas veces no estamos tan prácticos en dar, y es lo que vamos a estar mirando enseguida aquí en este capítulo, cómo el hombre es sabio, el hombre que teme a Jehová, aquel que ha adquirido sabiduría, también se deshace de las cosas que ha recibido de Dios. Vayamos al versículo 4. Dice el versículo 4, resplandeció en las tinieblas, luz a los necios. Es clemente, misericordioso y justo. Este verso al inicio dice, resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Pero este verso con el versículo
4 del capítulo 111, hay un paralelismo entre Dios y el hombre justo. Pero miremos por qué hay este paralelismo. Checa conmigo qué dice el versículo 4 del capítulo 111. Ha hecho memorables sus maravillas, y checa, a Jehová se le llama que es clemente y misericordioso. Pero en el versículo 4 también nos dice que el hombre que teme a Jehová es clemente y misericordioso. No lo está poniendo a la par de Dios, sino que el hombre que teme a Jehová es un imitador de Dios. Refleja el carácter de Dios. Pero la primera parte, y hay otro paralelismo aquí también, al igual que Dios, el hombre temeroso lo hace también. Vayamos a ir rápidamente a Juan 8:12. Juan 8:12. Y creo que te estoy dando un poquito más de cita que otras veces, pero es muy importante para conocer la palabra del Señor, para escudriñarla, para entenderla, para que nos instruya en justicia, como escribió el apóstol Pablo en Timoteo. Dice el 8:12 de Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Checa que dice el versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. No es Jesús el que está resplandeciendo en este versículo. Ahora, el paralelismo que te quiero enseñar es en Mateo 5:14. En Juan dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo 5:14, checa lo que dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo 4 del capítulo 112 de Salmo? Un hombre temeroso de Dios, un hombre que ha adquirido la sabiduría de Dios, resplandece en la oscuridad, sirve de guía para otros. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Hay personas que necesitan ser guiadas por el hombre sabio, por aquel que teme a Jehová. Y muchas veces nosotros nos hemos quedado cortos en hacer esto. Hemos sido ya lavados, justificados, glorificados ya en Cristo Jesús. Sin embargo, hay cosas que necesitamos ejercitar, como leímos ahí en el libro de Timoteo. Pasemos al versículo 5. Dice el versículo 5: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. El hombre de bien presta. Y este era un mandamiento de Dios. En el Antiguo Testamento miramos de que cuando habían pobres entre ellos, la obligación era de ser generosos con ellos, darles. De hecho, el hombre temeroso de Dios prestaba ahí dinero, pero no era usurero. No se aprovechaba de eso. Leímos en Nehemías cómo Nehemías reprendió a un grupo que se estaba aprovechando de aquellos que venían y vendían sus propiedades. Y si la querían rescatar, la querían recuperar, le estaban cobrando interés. Y Nehemías les recuerda el pacto del Antiguo Testamento y les dice que no está bien que ellos hagan eso. Y esto también es una etiqueta del hombre que confía en Dios, que es temeroso de Dios, que tiene la sabiduría de Dios. Ahora dice ahí también el versículo 5, gobierna sus asuntos con juicio. En otras versiones dice que gobierna sus negocios. Y aquí incluye también nuestra casa. Incluye dónde andamos, dónde trabajamos, con quién nos relacionamos. Nos sabemos gobernar a nosotros mismos. Tenemos el control de nosotros mismos. El llamado de Pablo a los Efesios. Vayamos a Efesios 5:15. Y fíjate qué es lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Efeso. 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Te agrego el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es una buena etiqueta para identificar a alguien sabio. Aprovechar bien el tiempo. Y también mirando cómo andamos, cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo reaccionamos. Diligentemente.
El versículo 5 también dice ahí, con juicio. Y es que te decía que hay muchos distintivos aquí del hombre que teme a Jehová. Y yo no sé cómo estás tú, cómo estoy yo. Al menos yo sí me conozco a mí mismo. Y yo me quedo corto delante de este pasaje bíblico. Hay cosas aquí que yo puedo aplicar a mi vida, que yo puedo extraer de la Biblia, aplicarla y también darlas a demostrar a los demás. Y día a día la palabra de Dios es ese maestro que nos va guiando a la verdad con la ayuda de su Espíritu Santo. Dice el versículo 6, por lo cual no resbalará jamás. Y si regresamos al versículo 5, estaba hablando también acerca de prestar, de dinero. Dice, por lo cual no resbalará jamás. En otras palabras, no está tentado a la avaricia. No lo van a hacer tropezar. Él está firme. Sabe que él puede dar el dinero. De lo mucho que Dios le ha dado, este hombre se vuelve generoso. Se vuelve un dador. Proverbios 17. Puedes ir conmigo ahí siguiéndome enseguidita ahí de Salmos. Proverbios 17 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. En el versículo 6 dice, en memoria eterna será el justo. Y es que alguien que tiene estas cualidades de ser sabio, de que presta sin esperar nada a tiempo, de que le enseña a su familia la palabra del Señor, de que es feliz, de que se deleita en la palabra del Señor, miramos de que esa fama va a permanecer por mucho tiempo. Muchos lo van a recordar por practicar estas cosas, por ser piadoso, por ser amoroso, generoso, dador, por ser hospedador, por guiar a otros al conocimiento de Dios. Muchos lo van a recordar, y es lo que nos está diciendo aquí el versículo 6. En el versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Y este es un contraste con el versículo 1. Ve al versículo 1 y dice aquí que bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ok. Y si te vas al versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. O sea que hay un temor que sí es válido, que es el temor a Dios. Pero en el versículo 7, no tendrá temor a malas noticias. ¿Por qué? Fíjate que dice el versículo 7, su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos desesperado por problemas, por aflicciones, por malas noticias? Deberíamos de preguntarnos en esos momentos si de veras tememos a Dios y tenemos la sabiduría de Dios. Sé que somos humanos y que a todos nos pasa y que todos podemos caer aquí, pero el salmista hoy nos está recordando de que no debemos de temer a nada malo. Estamos viviendo en esta era de pandemia, donde a cualquiera de nosotros le puede dar, cualquiera de nosotros puede morir. Mas sin embargo, el salmista nos dice, no tendrá temor de malas noticias. Porque el versículo 8, checa lo que dice el versículo 8, asegurado está su corazón, no temerá. Y esta palabra asegurado me habla de algo que Dios cuida en sus propias manos. Asegurado está tu corazón. Yo no sé si tu corazón está asegurado en Dios. No lo sé. Pero es un buen tiempo de pensar y de reflexionar que tenemos nuestra vida segura en las manos de Dios. Jesucristo ha dicho que todos nosotros estamos en sus manos. Lo que el Padre le ha dado, nada se le puede escapar de la mano. Y esa es una garantía que nosotros tenemos de parte de Jesucristo, de nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Dios. Seguro está nuestro corazón hasta que vea en sus enemigos su deseo. Habían deseos de los enemigos en los cuales el enemigo quería verlos
derrotados, quería burlarse de ellos, pero ahora el salmista está diciendo aquí, hasta que vean sus enemigos su deseo. Lo que ellos estaban deseando para el salmista o para el hombre sabio, ellos mismos lo iban a cosechar. ¿Por qué? Porque Dios iba a salir en defensa de ese hombre. Vayamos ahí a Mateos 10:28. Dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay alguien que sí nos puede hacer un verdadero daño, pero a los hijos de Dios, los que le hemos recibido como Salvador, ya nuestro juicio ha sido pagado. Vayamos ahí a Lucas 12:5. Lucas 12:5. Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo, a ese temed. Hay alguien que sí puede hacer eso. Y de hecho la Biblia nos dice que nosotros ya íbamos para allá. Que muchos de nosotros es lo que merecemos. Pero entra Cristo y desde antes de la fundación del mundo, el plan perfecto del Señor fue comprarnos con la sangre de su Hijo Jesucristo. Él ha pagado ese precio para que tú y yo ya no fuéramos allá. El capítulo 3:3 de Colosenses. Ve conmigo allí a Colosenses 3:3. Y vamos a mirar qué nos dice Colosenses 3:3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y es por eso que nuestro corazón está asegurado. Estamos escondidos ya en Cristo Jesús. Cristo ha sido nuestra garantía ya para vivir y estar ya gozando de ese deleite de ser hijos de Dios. El versículo 9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Y otra vez más, una de las cualidades del hombre sabio, del hombre justo, es que reparte. Da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. ¿Te imaginas? Este hombre es un dador, es un hombre justo, no le gustan las injusticias. Este hombre será recordado, su nombre será recordado, servirá de influencia a otros. Es un reflejo del carácter de Dios. Y una de las cosas que tenemos que estar conscientes y seguros que no seremos perfectos. Pero sí podemos esforzarnos, sí podemos ser esas personas íntegras, esas personas honradas, que sí tenemos nuestros defectos. Somos personas malas que por la gracia de Dios muchas veces hacemos algunas cosas buenas. Primera de Corintios 11:1. Fíjate que dice. Ve conmigo ahí a Primera de Corintios 11:1. Y dice lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo le está diciendo, las cosas que me miran hacer, háganlas porque yo las aprendí de Cristo. En Mateos 11:29, miramos ahí palabras de Jesús que dice, Mateos 11:29, dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El llamado aquí para el hombre justo es hallar descanso, pero a su vez, dice Jesucristo, llevad mi yugo.
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En realidad, Él es nuestro estándar. Él es nuestra medida a seguir. Él es nuestro blanco. Y eso es un llamado para todos nosotros que deberíamos de estar siguiendo el nombre de Dios, buscando su sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, nos dice este salmo al versículo 1. Y el versículo 9 también nos dice, para siempre su poder será exaltado en su gloria. Es que este hombre, la influencia que va a impactar a otros, servirá para que muchos busquen la sabiduría de Dios. El versículo 10, y termino con eso, dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Y es que el deseo de los impíos es ver al hombre justo fracasar, verlo como un fracasado, verlo como un retrógrada, verlo como un ignorante, pero al final Dios traerá a cada uno su pago. Termino con Proverbios 10:28 y termino. Proverbios 10:28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Hermano, tenemos la oportunidad en vida de buscar la sabiduría de Dios, de temerle a ese Dios todopoderoso, grande en obras, grande en magnificencia. Podemos nosotros buscar a ese Dios que es rico en misericordia, y al igual que Salomón, en vez de pedir prosperidad, Salomón pidió sabiduría, y eso le agradó a Dios. Nosotros podemos pedirle a Dios, y Santiago también nos recuerda que muchas veces pedimos mal, por eso no se nos da. Pero hoy que estamos leyendo los Salmos, podemos cambiar la perspectiva de nuestra oración y enfocarnos correctamente a decirle al Señor, Señor, necesito la sabiduría que viene de lo alto. Esto ha sido A la Luz de los Salmos, capítulo 112. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga y gracias por acompañarme siempre. Bendiciones.